Hola, Hola, buenas muy tardes. buenas tardes a todos, ¿cómo están? Somos Fernanda y Norberto, bienvenidos. Bienvenidos a todos y todas. Estamos acá listos para presentar y conversar con Fabio Wasserman sobre su libro de cuentos que salió hace muy poquitito, El lado solitario del río. Hoy, antes que nada, antes de empezar a hablar de Fabio, les queremos contar algo. Hoy Exacto. es el Día del Pensamiento Nacional. Y para celebrarlo, aprovechando que este año, en julio, cumplió la editorial sus primeros 50 años, y que hoy es el día también del cumpleaños de don Arturo Jaureche, lanzamos una caja de regalo con 8 obras fundamentales con sus libros, que es una edición limitada. Cualquier cosa nos escriben, está buenísima y se está teniendo como muy buena repercusión, la verdad, entre todos los lectores y lectoras. Ahora vamos a presentar a Fabio, ¿qué te parece? Exacto, dale. Bueno, Fabio es sociólogo, es poeta, escribió muchos cuentos, ganó varios premios ya, tiene varios premios en su haber, y también compuso en música, toca el bandoneón. Toca el bandoneón muy bien. Sí. Sí, muy bien. Y a mucha gente acá del medio literario ya le compuso algunas piezas especiales para sus obras literarias, que venimos escuchando desde hace un tiempo. Ahora lo vamos a invitar a participar para que podamos conversar sobre su libro. A ver, ¿entró Fabio? ¿Está por ahí, Fabio? ¿Estás por ahí para que te invitemos? A ver. A ver. A ver si anda. Ahí Fabio está. Wasserman, ahí está. Ahí está, ahí Fabio. está. Hola Fabio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Está Fabio por ahí? Estoy, me pone, pero no Estoy, sabemos. pero te queremos ver. Te queremos ver, Te queremos Fabio. ver acá, en el Instagram en vivo. Ahí ¿Estás por estamos. ahí? Ahí Hola está. Fabio. ¿Cómo Hola. están? ¿Qué haces, Norbert? ¿Qué tal, María? ¿Cómo andás? Acá. ¿Nos escuchás bien? Ahí ponemos un poquito más de Y volumen. vamos a cerrar nuestra ventana, Sí. que estás viniendo Dale, mucho ruido. mucho ruido de afuera. ¿Nos escuchás bien? ¿Nos ves Los bien? escucho perfecto, los veo perfecto, es como si estuviéramos uno enfrente del otro. En un café que no estamos. En un café que no Pero estamos. podríamos y pronto vamos a poder. ¿Cómo estás, Fabio? Muy bien, estoy muy feliz con la presentación, estoy muy contento y bueno, y atravesando esta pandemia en el marco de la presentación de mi libro, de toda esta mezcla un poco extraña de, de disfrutar, de sentir mucha felicidad y también de estar en un momento, digamos, en un año difícil, ¿no? Atravesado por esto, pero muy bien. Pero pese a todo esto, salió el libro, salió en un contexto muy extraño, en un mundo que está en suspenso, pero el libro tiene vida propia y ya tuvo un montón de reseñas y está llegando a los lectores y recibimos muy buenas Lecturas. sí, lectores, lecturas. Sí, bueno, lectores, lecturas. Pero bueno, contame, ¿por qué se te ocurrió cuando fuiste pensando, cómo sabías que esto era un libro de cuentos? ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Cómo fuiste a parar a pensar? ¿Cómo le diste unidad? Como para que empecemos a conversar. Mira, me parece que el libro, creo que un cuento fue llevando a otro, fue como una suerte de construcción, casi que sin proponerme construir un libro de cuentos, porque me parece que en el proceso literario a mí lo que me sucede es que muchos de los cuentos que tenía escritos los rompía o no me parecía que, que- que fuese posible, que fuese como necesario publicarlos. ¿Estamos? ¿Alguien nos escucha? ¿Estamos? ¿Nos Yo, escuchás, Fabio? ¿Nos ves? yo los escucho, yo los escucho. Ok. Decía que fue reunir como
una cantidad de material y de cuentos que estaban ahí. A veces pienso en eso de abrir unas ventanas a un sótano, ¿no? Donde uno fue sacando de a poco en una construcción literaria esas cosas de las que uno necesita desprenderse, casi como cuestión inevitable. Y el formato de cuentos me parece que fue un formato que iba descubriéndole una unidad en la medida que iban apareciendo personajes. Esa fue un poco la modalidad por la que llegó este libro de cuentos, ¿no? A ver, ahí paremos las rotativas. Dijiste abrir una ventana a un sótano, algo así, fue una expresión que Sí. utilizaste para hablar del libro. Lo que tiene este libro, para mí, digamos, es que cuando un libro a mí me gusta es cuando a mí me deja pensando ciertas cosas que no había pensado, y me pasó algo con este libro. Uno a veces piensa en los encierros clásicamente como una cárcel, un geriátrico que puede aparecer acá, un hospital, pero empecé a pensar otra cosa. El encierro dentro de uno mismo, a partir de algunos relatos de este libro. Incluso, no sé si es tan fuerte la soledad en algunos personajes que como que no hay exterior posible. Pienso que los departamentos, o sea, en un relato hay un timbre que no funciona, o sea, que es el contacto con el mundo exterior. Por ahí no es lo importante del cuento, pero ese timbre que no funciona es como que casi que no hay un afuera, o el adentro está como obturando la posibilidad del afuera. ¿Pasó un poco eso, Fabio? Contanos un poco cómo viene el tema este de los encierros. Me parece que sí, que hay mucho de pensar en los cuentos, de ubicar a los personajes en el marco de que la prisión, creo que aparece en uno de los cuentos, aparece que es el mudo, donde hay una prisión, un pibe entregado un mudo entregado por la mamá, Sí. entregado a un abusador. Ahí aparece muy claro el tema de la prisión, porque lo que descubro, lo que está muy, muy, muy subrayado, y me parece que luego el resto de los cuentos también, es que la prisión no está fuera de uno, está dentro de uno, está en la cabeza de uno, ¿no? Y me parece que todos los personajes transitan una urgencia por salir de esa prisión, salir de ese encierro, salir del infierno, ¿no? De un infierno que más allá del oxígeno, que más allá de eso que está afuera, que más allá del encierro que nos construyó nuestra historia familiar, que nos construyó la vida donde echamos a rodar, ¿no? Somos seres puestos a vivir, ¿no? Arrojados al mundo. Y me parece que en eso el mayor infierno es la cabeza. Y todos los personajes, si tendría que encontrar una continuidad en los personajes de los 9 cuentos, todos ellos están pugnando por un poco de aire, ¿no? Por un poder salir. Y ahí es donde digo, una ventana que se abre un sótano, ¿no? En un sótano, con lo cual lo que uno encuentra también es un poco de sombra por donde ir, como muy a ciegas a descubrir algo que los personajes me parece que cobran valentía a veces por saber de qué se trata lo que están viviendo. Eso. Sí, yo creo que además este es un libro que fue escrito y pensado con anterioridad al mundo en que estamos viviendo
y que hoy este encierro, tanto literal como metafórico en las mentes que habla Norberto, cobra nuevos sentidos todo el tiempo y se puede leer desde otro modo. Me parece que en el libro, Más allá de todo, salió en un momento preciso, en el momento en que pienso que podemos generar nuevas lecturas a partir de toda la coyuntura que estamos viviendo. Me pasó eso, que leyéndolo, como que lo puedo volver a pensar por todo este proceso que tuvimos de encierro, que impensado, como que se resignificó esto que yo te estoy diciendo, pero en el libro está clarísimo cómo los personajes están encerrados, tienen una encrucijada propia, y me parece muy bien logrado eso, que incluso los afuera, hay, no sé, otra cosa que iba viendo con el libro es pensar el color del libro, los colores del libro. O sea, los espacios, los colores, y son todos colores o tenues o, digamos, oscuros. La noche, como que no hay prácticamente, o sea, no hay luces del día fuertes que estén cegando a los personajes o que estén iluminando a los personajes. Son todos muy para adentro los personajes y la luz acompaña a esos personajes, cosa que me parece que está bien logrado en el tono de todo el texto. Bueno, porque como que lo va uniendo a todos los relatos, se van uniendo a partir de ese motor. Sí, que lo que yo creía que el ambiente, los colores, lo que estás diciendo, cosas acompañan los sentimientos de los personajes. Claro. Eso es lo que me parece que también está bueno, como sí, para pensar, ¿no? Sí, creo que los ámbitos donde viven esos personajes son ámbitos que uno podría decir en cierto sentido que puede ser la cocina de nuestra casa, que puede ser la cama de uno, que es el timbre que no funciona, pero son como soledades, un cierto desasosiego que acompaña a un pensarse en un recorrido que van haciendo los personajes, en una relación, en la sensación del atreverse a escuchar algo y aceptarlo y a bancárselo, ¿no? A bancarse, creo que en el epígrafe del libro Philip Dick dice, la verdad es tan terrible como la muerte, pero es más difícil de encontrar. Y me parece que eso da un tono, ¿no?, al libro. Me parece y diría que el color ese del cual uno puede ubicar en el tono literario, me parece que son tonos para mí como despojados, ¿no? Como algo que no contrasta mucho con la vida, digamos, que podría pasar en cualquier situación lo que le sucede a los personajes. No, yo quería que nos cuentes también un poco sobre el proceso de escritura y si esto lo escribiste solo o lo escribiste, por ejemplo, en algún taller, si tuvo lecturas de otras personas, en algún momento estaba la figura de Pablo Ramos como tutor del libro. Contanos un poco sobre eso. Sí, el libro tuvo un proceso de mucho trabajo. Yo creo que los cuentos tienen así como decía en una oportunidad Manauta, ¿no? Un cuento es como una piedra en un estanque, que cae en un estanque y que arma ondas alrededor de algo que es lo central. Y me parece que que esas ondas tienen que circunscribirse a ese centro, que lo demás
confunde. Y me parece que en el proceso de escritura hay como un decir muy... Yo tengo un modo de escribir muy doliente, diría, ¿no? O sea, yo le pego mucho a la máquina, estoy muy solo escribiendo, es un momento de mucha soledad, pero después es necesario trabajar mucho con las correcciones de los cuentos. Para mí lo más, casi diría que un trabajo muy valioso en la escritura es el de despojarse también de eso que está escrito y de lo que está de más. De eso, de lo que por ahí uno se enamora, pero no va a donde uno quiere ir, a donde los personajes quieren ir, que uno interviene casi interfiriendo en los personajes para que no digan eso que deben decir. Porque me parece que en ese sentido, y ahora voy a hablar de esa ayuda que pude recibir de Pablo en particular, Pablo Ramos, para mí fue yo hice taller con Pablo y las correcciones o mi trabajo con estos cuentos, esa lectura la pude hacer con Pablo. Y esa mirada que él tiene a mí me ayuda a despejar algunas cuestiones en donde algo mío interfería en eso que no quería que se dijera, pero estaba escrito. Yo tengo como la idea de que uno no se enfrenta a un hoja en blanco, sino que se enfrenta a una cabeza muy sucia, muy manchada, muy oscura, y que entonces cuando escribe, casi que masifica algo de uno y que después tiene que despejar, tiene que separar la hojarasca, lo que, lo que quiere decir o lo que quiere que digan esos personajes de eso que nos engaña, casi como las acciones que tenemos en la vida, ¿no? O sea, uno vive en soledad, está solo con sus dolores, con sus miedos, busca compañía para no pasarla tan mal, ¿no? Para que ese infierno que es la cabeza no nos lo, no nos lo, no nos lo complique más. Y en ese punto me parece que en el proceso de escritura, cuando aparece esa otra mirada tan lúcida, que me parece que con la que yo cuento, y agradezco en el libro mucho a Pablo Ramos, me permite reubicar algo del despejar y que los personajes vayan donde yo quiero que vayan sin tanta intervención de eso que podría desparramar y confundir. Bien. ¿Nos querés leer un fragmento? ¿Nos lees un fragmento que te guste, el inicio de algún cuento, algo como para meternos un poquito más adentro del libro y que los lectores puedan escuchar y las lectoras? Sí, tengo... puedo leer un párrafo, un inicio de un cuento que se llama Milenarios como lagartijas, que es un cuento muy interesante para mí, digamos, porque aborda algo de lo que tuvo que ver por ahí una experiencia mía en cierto movimiento. Bueno, cuando yo estaba trabajando en el Servicio Paz y Justicia, hace muchos años, me tocó trabajar mientras muchos compañeros trabajaban por la verdad y la memoria. Yo estaba en la organización colaborando con el tema de la vivienda, y estaba trabajando en inquilinatos. Y en un momento en el centro, en Venezuela y en el microcentro, estaban desalojando un inquilinato con 500 familias. Y eso, creo que este cuento arranca con algo de ese lugar, de ese lugar miserable con el que convivimos del oxógeno, ¿no? Milenarios como lagartijas, arranca diciendo esto:
Cuando le propuse a Nélida que guardara los restos de su naufragio en mi departamento, no pensé que también iba a mandarme a su hija. Es una chica delgada, con ojos inflamados y pómulos oscuros, mucho más oscuros que el resto de su piel oscura. Parece amontonada, al igual que el resto de las cosas de su madre. Una cosa más, como los platos adentro de las cajas, los tarros también adentro de las cajas, las ollas y cacharros sueltos, abollados, todo lo que pudieron meter en las 6 cajas de cartón que lograron sacar de su casa, está ahora en la mía. Son los restos prestados de mi propio naufragio. Así arranca este cuento y me parece bueno, que es el tono que también tienen el resto de los cuentos, o por lo menos me parece a mí, ¿no? Sí, de algún modo condensa, es un muy buen... Condensador, no sé. A mí lo que me gusta, no sé con qué palabra, no sé qué palabra es. Espérame, a mí lo que me gusta de este personaje es, em, en realidad no es lo que me gusta, es un personaje muy triste, digamos, esta chica. La manera de lograr contar el despojo, la nada misma que es esta chica, que no tiene nada, una especie de Macabea de La Hora de la Estrella de Clarice. Eh, es tremendamente de una pobreza tremenda. No sé cómo, no sé. Es muy difícil hacer ese tipo de personajes. Que con unas pocas palabras uno puede decir que no tiene nada. Sí, sí. Y lo que pienso es que en los personajes, ¿no? Cuando uno, bueno, a mí me pasa mucho como lector, que cuando uno se encuentra con un personaje en un cuento, se lo encuentra, digamos, uno se mete en un recorte, ¿no? De ese personaje, porque aparece ya armado, está construido, tiene una historia, pero uno desconoce la historia del personaje. Entonces, mientras va transcurriendo el devenir del cuento y de la vida de ese personaje, en el caso de, por ejemplo, el primer cuento, ¿no? Donde aparece la orfandad, el tipo que necesita, que tiene que ir a buscar, a encontrar los restos de su padre, ¿no? Que le llegan por una carta del cementerio, un padre que tiene que destituir del padre que tiene en su cabeza, ¿no? Y me parece que en ese recorrido, después de buscarlo toda la vida, ese padre, eh, aparece la carta del cementerio y hay que hacerse cargo de ese padre que nunca existió. Lo que pienso es que, bueno, ese cuento que es el primero, me parece que es el modo más triste de la orfandad, el modo más doloroso, que es hacerse cargo de eso que no se hizo cargo de uno y tiene que ir a retirar los restos de su padre. Y cuando pienso en la construcción de estos personajes, se me ocurre que los personajes están puestos a vivir en un momento, ¿no? Y en el cuento, pero que ya están crecidos. Entonces, cuando uno los lee, a mí me pasa como lector de los autores que me gustan, cuando me encuentro con estos personajes, casi que la historia, la otra parte que no sé de ellos y que necesito imaginarla para poder seguir, ahí va mi historia. Ahí no, ahí va Fabio con sus despojos, con sus miedos, con su historia personal, con ese, con lo que el amor, que para mí no es algo banal, es algo muy trascendente, y para todos creo que lo es, con esa historia que uno tiene, aparecemos como poblando y construyendo esos personajes para seguir ese camino, ¿no? Entonces, creo que en estos cuentos sucede eso, ¿no?
Sí, Y- sí, yo lo que veía, Sí, perdón, sí. es que algo que me parecía en relación con todo esto que estamos hablando, de aquello que le falta de algún otro modo, en tanto sea material como sentimentalmente a los personajes, yo lo que pensaba era que había un hilo conductor que era como una especie de, yo lo había llamado para mí misma una estética de la carencia. Eso me parecía que podía funcionar, digamos, como un conductor también. No sé vos qué pensás. Sí, y para esto hay una palabra clave que está en este comienzo que vos leías, Fabio, que es la palabra naufragio. Eh, es eso, los personajes están ahí, en un naufragio, o sea, todo el mundo, todo el alrededor, como están alrededor de agua, pongamos, o todo explotado y ellos ahí, solos, en la más inmensa soledad. Eh, y quería ver si podíamos atar, Fabio, este comienzo que leíste con el comienzo del primer cuento. ¿Podés leerlo? sí, Me gusta mucho el inicio del libro, me parece genial. ¿Podés? sí. Pensar en esto que vos decías del naufragio y en el agua, ¿no? Y hablando del lado solitario del río, y pensaba en esa imagen de estar construyendo un barco en el medio del mar, ¿no? Y que a veces la vida se presenta así, y la vida para estos personajes se presenta así, ¿no? Construir un barco en medio del mar, un imposible al que estamos puestos, ¿no? En el, en el libro, y me parece que en la misma vida, ¿no? El principio de una carta inesperada. Estaban rompiendo la vereda cuando llegó el cartero. Fue por eso que no oímos el timbre y el sobre pasó por debajo de la puerta como pasa el polvo, sin ruido. Llevaba mi nombre, lo abrí y leí para adentro, mientras Majo se pintaba para salir. Era del cementerio y con pocas explicaciones decía que debía retirar las cenizas de mi padre. Lo dejé sobre la cómoda del living, junto a las boletas que se iban acumulando. Es cuando vuelvo de la fábrica que Majo tiene un cigarrillo en una mano y la carta en la otra. Tenés que ir, me dice. Son cenizas, digo con una voz apenas audible. A lo mejor tendrá otro hijo al que le habrá llegado una carta igual. Tenés que ir, repitió ella. Que haya muerto solo confirma que alguna vez nació. ¿Sabés de qué hablo? En verdad no sabía, pero lo iba a hacer. De algún modo anhelaba llevarme a mi papá así, en una caja parecida a las que armaba en el trabajo. Me acosté y dormí hasta la mañana de hoy, cuando una pesadilla me despertó empapado y enredado en la sábana. Llegué pasadas las 10 a la fábrica y armé las cajas de cartón corrugado para que reparte el pan dulce la municipalidad de Lomas. Las contaba una a una. Conté 1000 veces porque me perdía y volvía a empezar. Cuando sonó el timbre de descanso, pedí permiso para irme. Y mientras caminaba, llamé a Majo. Y le dije que iba a ir al cementerio. Pero no quería saber nada de él, ni de su vida. Y aunque ella me escuchó repetirlo varias veces, al final me contó que había hablado con la familia de mi papá. Con la otra familia, dijo. Y te tengo Um, la lectura. Ahí está, sí, yo me quedaría escuchando. Ahí me acuerdo cuando estábamos trabajando el libro, El el manuscrito. manuscrito, sí. Me acuerdo que yo te dije, hay frases que me hubiese encantado escribir. Y una es, ¿La del polvo? y el Ah, sobre pasó por debajo de la puerta como pasa el polvo, sin ruido. Es hermoso, Fabio, eso. La verdad, o sea que yo voy a comprar un libro, leo el primer párrafo del libro, empieza así, ya lo compro. No hay manera que lo deje. bueno, estamos queriendo vender el libro No, No, pero doy está fe, bien. que pueden conseguir en todas las librerías y en la web de Corregidor. absolutamente. Pero es verdad, doy fe que fue lo primero que me dijiste, ¿no? Cuando estábamos con los cuentos y vos me dijiste, este es el comienzo del libro, ¿no?
sí, sí. Y a mí lo que nos pasa es que siempre hablamos con Fernanda, con Paula, con Juan, que a veces un libro de cuentos no suele tener una unidad o gente que recopila los 10 cuentos que tiene escritos y va y dice esto es un libro. Y la verdad no. Acá, desde el comienzo, el comienzo del libro empieza con un timbre que suena, una puerta que se abre y el final del libro termina con una puerta que se cierra. Mm. Hablemos de unidad, digamos. Pero sin spoilear. Sin spoilear, por eso, no voy a spoilear nada, pero es una puerta que se abre, ni bien empieza el libro, y una puerta que se cierra, es el final del libro. O sea, hay una unidad, o sea, es como muy ostensible la unidad de todos los cuentos, a pesar de que sean de temas totalmente diferentes. Bueno, pero hay algo que venimos hablando, que hay diferentes elementos, ya sea temáticos, ya sea en términos de recursos literarios, que van uniendo todos esos cuentos. Y me parece que está bueno, nosotros estamos muy contentos de tenerlo en el catálogo. Y contame, Fabio, ¿qué estás leyendo y con qué autores argentinos o de afuera vos sentís de algún modo que tenés una conexión, un vínculo? En este momento estoy leyendo un libro de Hermann Broch, o El anarquista, y que es extraordinario. Y los autores que me han conmovido, digamos, que me han llevado o con los que siento mucha identidad yo, que siento que los leo y los releo y me encuentro como con algo familiar, ¿no? Bueno, Salinger, Faulkner, Carver, ¿no? Me parece que la literatura de Carver, de Askildsen, un noruego que es extraordinario, son autores que a mí me construyen mi universo literario. Y autores argentinos, muchísimos. Autores latinoamericanos, muchísimos. Bueno, Onetti. ¿Y por ejemplo? Onetti es uno de ellos. Cortázar, Borges, creo que hay... ¿Y más contemporáneos? Abelardo y Juan José Manauta, sin ninguna duda. Y la literatura de Pablo Ramos es una literatura que amo mucho, que me conmueve. Ahora hace poco estuve releyendo muchos autores durante la pandemia con los que estuve haciendo reseñas con los tangos, ¿no? Con el bandoneón. Y ahí me reencontré con, bueno, Liliana Hecker, con Débora Mundani, gran cuentista. Almada. Sí, Liliana Hecker estaba con la novela Con zona de clivaje, ¿no? Hizo una conexión con un tango, que me parece que toda la música, también toda esa música poética que trae esa poesía, y que entró por nuestras, digamos, cuando arrancaron ustedes estaban hablando de Jaureche, ¿no? De don Arturo Jaureche. Y Jaureche era muy amigo de Homero Mansi. Y, sí. Y Mansi es un autor, un poeta que justamente yo, digamos, utilicé un tango de Homero Mansi para hablar creo que fue de una novela de Horacio Convertini, de Los que duermen en el polvo. Sí. Y en ese tango que yo conectaba la novela de Convertini, que es fantástica, es un autor también que admiro muchísimo, en Los que duermen en el polvo yo lo conectaba con una historia de amor, que es la que Homero Mansi cuenta en Romance de Barrio, que dice,
primero un querer, después un dolor por culpas que nunca tuvimos, por culpa que debimos pagar los dos. Cuando pienso en esto y pienso en Mansi y pienso en los autores que a mí me conmueven en la literatura, se me cruza que toda esta música, todos estos poetas de hace 80 años atrás, de estos que convivieron con Jaureche, eran los que entraban a la cocina de nuestras casas, a la cocina de nuestros viejos, ¿no? Por las radios o por los patios. Eran poetas que nos traían esto, ¿no? Esto que se nos mezcla por ahí en un libro de cuentos, cuando uno está hablando del desasosiego, de la culpa, del no saber por qué culpa uno no puede amar al otro, ¿no? ¿Qué culpa es la que atraviesa o nos deja tan desorbitados, tan solos, tan de haber nacido sin estar obligados a ser queridos, ¿no? Porque no es una obligación ser querido. Nadie podría decir que una madre le debe amor a un hijo, ¿no? Pero en esa cuestión que tiene que ver con el amor, nosotros la hemos encontrado, no ya en estos autores de los que hablo, ¿no? De estos autores contemporáneos con los que uno se identifica, sino además con la poética de esos autores que entraban cantando, ¿no? Que entraban en forma musical. Puedo pensar en Clarice Lispector y también pienso en Chico Buarque, ¿no? En toda esa construcción que nos fue llevando a esos lugares literarios, a esos autores. Ahí es donde me identifico con esos escritores. Qué bueno que te identifiques con tantos autores del catálogo, porque Onetti es autor de Corregidor, Jaureche es autor de Corregidor y Mansi también es autor de Corregidor. A todos les publicamos las obras, y Macedonio, pero bueno. Bien, Fabio, y volviendo al primer cuento un poco, porque ahí reflexionás mucho sobre la muerte, y en qué se transforma uno cuando muere, ¿no? O sea, o qué es uno. Acá hay la ausencia del padre y ¿qué es eso que está dentro de una caja? Que son las cenizas. ¿Qué hay ahí? Y vos das como una vuelta de tuerca a esto, porque, o sea, el trabajo de este personaje es armar cajas casi iguales donde metes un pan dulce, y supongo para Navidad, que es lo mismo meter un pan dulce que las cenizas de una persona. Es como le encontraste ahí una vuelta como para reflexionar sobre qué hay, en qué se transforma uno. Sí, creo que el personaje con lo que se encuentra, sobre todo cuando abre esa caja, ¿no? Es con restos de su padre, pero donde intenta saber qué restos son los suyos, ¿no? Como Claro. qué hay de sí mismo ahí, en esa caja. No creo que pueda reflexionar mucho sobre la muerte, ¿no? Me parece que, que la muerte es algo digamos, hacia donde vamos y de lo que irremediablemente intentamos huir, pero también intentamos huir de esto que vivimos, de este infierno que vivimos, ¿no? Y ese personaje en particular vive el infierno de buscar su identidad. Creo que también el resto de los personajes intentan desesperadamente encontrar y saber quiénes son, ¿no? Y esos son los restos que quizás lo encuentran, quizás no, pero que difícilmente lo encuentren, en verdad. Yo creo que uno no los encuentra. No. No.
Bueno, ¿querés leer otro fragmentito, Fabio? ¿De algún otro cuento? Eh, bien, de otro libro. A ver. Voy a... Bueno, El pez y la arena es muy interesante, es un cuento que también me... O vamos a hablar del último, ¿no? El que vos quieras. Del hombre seguro, que era del que hablabas, ¿no? Del que no funcionaba el timbre. Ese es Exacto. el hombre seguro, que también es parte de los recorridos de los personajes, ¿no? Se golpean la puerta. Son las 11 de la noche y vienen a traer comida del delivery. No avisé que no funciona el timbre. Vuelven a golpear. Grito desde arriba. Pegan de nuevo sobre la puerta de chapa. Esta vez puteo. Prendo la lámpara de la escalera para que vean el reflejo de la luz detrás del vidrio esmerilado de la puerta, para que paren. Dejan de golpear. Hace 3 semanas que no anda el timbre. No sé de qué me quejo. Podría meter mano, poner el cable debajo de la arandela y ajustar el tornillo, pero no lo hago. No hago eso ni muchas otras cosas. Hoy vino el delivery y mañana podrían venir los Reyes Magos. No me importa. Saco el papel film que cubre la comida y la sirvo en 2 platos. No espero a nadie, pero igual lo lleno de arroz con pollo y me sirvo vino en una copa, la única que todavía no se rompió. Subo la música y me siento a la mesa con el diario de la mañana. Está bien informativo, no decía nada de mí. ¿Por qué iban a decir algo? Sí, debería estar en la tapa del diario porque soy el más enfermo mental del planeta de los simios, el suicida más cobarde, pero también el que mejor guarda sus secretos. ¿Cómo se van a enterar? No leo, no hay ninguna otra noticia que me importe, salvo que hoy es el aniversario de nuestros 10 años de casados y de la muerte del padre de Irene. Es la primera vez que no estamos juntos para festejar el luto. Tengo 2 motivos para llamarla. Lo voy a hacer cuando termine con la comida y antes que termine con el cobarde. Muy bueno. Bueno, no vamos a decir ahí que la puerta se cierra. No. Uy, nos olvidamos de desconectar el teléfono. Ahí va, ahí. Bueno, Fabio, estuvo muy bueno. Nos encantó haber estado Conversar. acá, claro. Poder conocer un poco más de la cocina del libro también. Exacto. Y invitar a todos los amigos y amigas a que lean este libro, que es hermoso, la verdad. Tiene una sensibilidad muy importante, que es una de las cosas que a mí más me gusta. Encontrarle la sensibilidad al libro. Muy poético también, sí, es muy ¿no es poético. cierto? Sí, bueno, sí, vos sos poético. poeta. Sí, bueno, me gusta muchísimo la poesía y escribo poesía, sí. Ahí Sebastián Basualdo decía eso. Hay un vínculo, ahí hay algo que se nota, hay algo del poeta que sale en el cuentista, Sí, sí. que aparece a lo largo del libro. Siempre. Sí, me parece que es un recurso, me parece que la poesía es el modo de decir más con menos, ¿no? Es el modo de, vamos a hablar de Alejandra Pizarnik, ¿no? De la jaula se ha vuelto pájaro, ¿qué haré con el miedo? Chan, una novela, no hace falta decir mucho más. Sí. Bueno, además son cuentos breves y además yo pienso que con esto que hablamos de la estética de la carencia, hay también una estética de lo económico, hay una economía del lenguaje que se ve en los cuentos. Uh-huh. Así que bueno, muchas gracias a todos los amigos y amigas que estuvieron escuchando. Los invitamos a leer el libro, a compartirlo, a recomendarlo. Te agradecemos muchísimo por esta charla y vamos a ir cortando porque tenemos que guardar. Tenemos que grabar esto, tenemos muchos problemas tecnológicos. Y a veces nos olvidamos y después, si no lo guardamos y no terminamos a tiempo, nos van a retar. Me parece muy bien. Yo les quiero agradecer muchísimo. Pero les mostramos la tapa del libro, ¿no? Sí, no mostramos el libro, mirá, a ver. Esperen, ¿lo ven?
Ahí está. Con una Yo lo leo tapa al revés. divina. Sí, pero se es ve. que yo no sé cómo... Así. No, no. Una tapa divina de Ezequiel Cafaro también. Sí, hermoso. Y La verdad, además que acompaña muy bien el acompaña muy libro. bien el tono del libro. Me parece genial. La tapa es bellísima y yo estoy muy agradecido a Corregidor porque por permitirme estar en el catálogo de sus libros. O sea, me parece es una editorial que mucho antes de publicar siempre admiré y me siento muy, muy, muy agradecido hacia ustedes, muy agradecido. Así que Y nosotros también felices de tenerte en el catálogo. Te mandamos un abrazo muy grande, Fabio. muchas Y gracias gracias. a todos por acompañar. Muchas gracias y Gracias, Fabio. nos vamos a ver en la Nos vamos a volver a ver en la Feria del Libro. en la feria. Esperemos que esto en algún momento se haga algo presencial. Algo. Pero bueno, Mientras tanto, tenemos esta posibilidad. vamos y la surfeando la ola, claro, vamos surfeando la ola. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Hasta luego.